Entonces, a continuación, junto a mi compañera Blanca Escobar y mi persona, Andrea Jiménez, les vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación asignados. Tenemos cuadros sinópticos, diagramas de árbol y redes semánticas. Abordaremos qué es un instrumento de evaluación, el concepto y estructura de los instrumentos de evaluación, la finalidad de cada uno de ellos, cuál es el criterio que prevalece en dichos instrumentos de evaluación, qué temática o contenido trabajaríamos con esos instrumentos, unas conclusiones y finalmente el diseño de tipos de pruebas estructuradas. Comenzaremos hablando sobre qué es un instrumento de evaluación. En educación, un instrumento de evaluación es una herramienta que se utiliza para medir y evaluar el desempeño, las habilidades y las competencias de los estudiantes. Estos instrumentos son fundamentales para obtener información sobre el aprendizaje de los alumnos y tomar decisiones en términos de enseñanza y aprendizaje. Como les mencionaba anteriormente, tenemos 3 instrumentos de evaluación: el cuadro sinóptico, los diagramas de árbol y las redes semánticas. Ok, ¿qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es una representación gráfica de ideas para una mejor comprensión de temas y memorización de conceptos. Se expresa visualmente en una estructura lógica y jerárquica, la cual la información con diferentes niveles de categorías y relaciones entre ellas. Un cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar ideas con temas, subtemas y conceptos por medio de uso de llaves u otro tipo de conectores. Tenemos como estructura de un cuadro sinóptico el título o el tema central, que se basa en que resume el tema principal de un texto. Tenemos las ramas o ideas principales, que son los puntos más específicos que tiene el texto. Los subtemas o las ideas secundarias también son, sería como que la que proporciona los mayores niveles de detalle y están conectadas por líneas o flechas de las ramas o ideas principales. Y tenemos como concepto que el concepto se desprende de las ideas secundarias por medio de un corchete o una flecha. Ok, su finalidad es proporcionar una visión panorámica y estructurada de la información. Los cuadros sinópticos son herramientas versátiles que simplifican la comunicación, la enseñanza y la organización de datos. En cuanto a qué temáticas o contenidos trabajaríamos empleando el cuadro sinóptico, nosotras elegimos como temática los sistemas del cuerpo humano, específicamente el aparato digestivo. Lo que se espera cuando le asignamos a un estudiante que elabora un cuadro sinóptico con el tema del aparato digestivo es que él logre identificar cuáles son las partes principales y las funciones de cada una de ellas. De esta manera nosotros como docentes lograremos evidenciar si realmente está propiciando el aprendizaje de la manera de cómo estamos abordando las clases. Es un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol es una representación gráfica utilizada para mostrar datos que siguen un modelo jerárquico. Proviene de la semejanza del árbol. Se utilizan ramas para representar subdivisión de actividades o procesos, tanto en entornos académicos como en los profesionales. Es una ayuda visual, como los diagramas de árbol simplifican temas intrincados, facilitando la comprensión y el compromiso de las partes interesadas con el contenido. ¿Cuál es la estructura de este diagrama de árbol? Ok, tenemos como raíz que sería, tenemos como raíz que son los elementos principales o superiores del árbol. En este caso lo podemos titular como un título, valga la redundancia. Tenemos las ramas. Las ramas indican los enlaces entre los nodos. Los nodos representan los elementos o conceptos de este tema. Y tenemos que las hojas
son los conceptos o definiciones de los nodos. La finalidad de este instrumento es visualizar las diferentes acciones y resultados en un proceso de dirección, ya que este es un diagrama que se utiliza para la toma de decisiones estratégicas y la planificación de proyectos, de la evaluación en escenarios posibles. En cuanto a qué temáticas o contenidos trabajaríamos empleando el diagrama de árbol, nosotras elegimos como temática la clasificación taxonómica. ¿Qué se espera que el estudiante haga? Al momento de pedirle a un estudiante que haga un diagrama de árbol de la clasificación taxonómica, se espera que él logre identificar las dos partes principales, que son las procariotas y las eucariotas, y finalmente él logre colocar cuáles son los subtemas que se derivan de cada uno de ellos. Porque una red semántica son estructuras que cuentan con un patrón que las caracteriza y que les permite relacionar diversos nodos. La semántica, por otra parte, es aquello que está vinculado en el significado de los conceptos. Aquí tenemos un ejemplo donde se basa que la célula está conectada a unos nodos por medio de enlaces, que los enlaces significan la semántica que hay entre una palabra y otra. Ok, la finalidad de este instrumento es que ayuda a comprender cómo las palabras y los conceptos están relacionados por un mismo significado. La temática que elegimos para trabajar las redes semánticas es el árbol como recurso. Como pueden ver en la imagen, tenemos el árbol situado en la parte, colocado en la parte central, y el estudiante lo que se espera es que logre identificar que los árboles proporcionan oxígeno y madera, y cuáles son y la importancia que tiene el oxígeno y la madera como servicio hacia los seres humanos. Luego de haber visto cada uno de los instrumentos de evaluación, podemos ver que el criterio que prevalece en cada uno de los tipos de instrumentos de evaluación es el criterio cognitivo, ya que es el más prominente, mientras que en el cuadro sinóptico y los diagramas de árbol se combina ese enfoque cognitivo con elementos procedimentales. Como conclusión, tenemos que los instrumentos desempeñan un papel fundamental en el proceso educativo al proporcionar una manera objetiva y sistemática de medir el aprendizaje de los estudiantes. Ahora les hablaremos sobre la prueba estructurada basándonos en el programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Como sabemos, existen 6 tipos de pruebas estructuradas. Tenemos la prueba estructurada simple, la de ordenamiento, la relación de columnas, completamiento, elección de elementos y asociación a un contexto. Elegimos el grado sexto y séptimo. Ok, como prueba estructurada simple tenemos los TBA, que comprenden la clasificación de materiales a partir de grupos de sustancias, que son los elementos y compuestos, y mezclas, que son homogéneos y heterogéneos. Tenemos que evidencia de aprendizaje es el estudiante aprende a diferenciar las sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, y las mezclas, que son las homogéneas y las heterogéneas, en ejemplo del uso cotidiano. Tenemos como la prueba estructurada la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la diferencia entre una sustancia pura y mezclas con ejemplos de uso cotidiano? Tenemos ciertas opciones, en este caso son 4, que de esa escoge una que es la más acertada. En este caso tenemos que la opción A es una sustancia pura, es aquella que tiene una composición química constante con el agua pura, mientras que una mezcla es una combinación de 2 o más sustancias en la que cada componente mantiene sus propiedades individuales, como la mezcla de sal y azúcar. Tenemos que esa es la opción correcta de todas las anteriores.
Ok, como prueba de ordenamiento tenemos que explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. La evidencia de aprendizaje que se muestra es donde el estudiante ubica los elementos en la tabla periódica con relación a los números atómicos y masas. Como la prueba, tenemos que ordena los siguientes elementos en la tabla periódica según su número atómico de menor a mayor y luego según su número másico. A simple vista no es muy entendible esta prueba, pero lo que ella quiere transmitir es que dependiendo de el número atómico y el número másico de menor a mayor, ubicar los elementos que se encuentran ahí. El carbono, el hierro, el oxígeno, el potasio y el calcio. Para esto tenemos que la respuesta correcta es el carbono como primero, el oxígeno como segundo, el potasio como tercero, el calcio como cuarto y el hierro como quinto. Seguimos con la prueba de relación de Coulomb. Para esta tenemos que comprender la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias, que son los elementos y compuestos, y mezclas, que son las homogéneas y heterogéneas. La evidencia de aprendizaje que se mostrará será que identifica sustancias de uso cotidiano, lo que es la sal de cocina, el agua, el cobre, entre otros, con sus símbolos químicos. Ok, en esta tenemos que el estudiante va a relacionar el nombre cotidiano del elemento con su fórmula química. En cuanto a la prueba estructurada de completamiento, el DBA que escogimos dice, comprende alguna de las funciones básicas de la célula, transporte de membrana, obtención de energía y división celular a partir de del análisis de su estructura. La evidencia del aprendizaje dice, explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la mitocondria en dicho proceso. La pregunta que elaboramos dice, completa cada enunciado con la palabra o frase adecuada. Aquí pueden ver que tenemos el texto con cada uno de los espacios y en la parte de abajo el estudiante tiene las opciones de respuesta que son las que debe colocar en cada uno de esos espacios. En la prueba estructurada de elección de elementos para grado sexto, el DBA dice, comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. La evidencia de aprendizaje dice, clasifica a los organismos en diferentes dominios de acuerdo con sus tipos de células, procariota, eucariota, animal y vegetal. La pregunta dice, ¿en qué dominio se clasifican los organismos con las células procariotas? Aquí el estudiante tiene las opciones de respuesta A, B, C y D y él debe elegir la opción correcta, que son las que se muestran acá en la parte de abajo. Y finalmente la pregunta 6, que es la prueba estructurada de asociación contexto, el DBA dice, comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como en los casos reales la energía se disipa en el medio. Y la evidencia de aprendizaje dice, identifica las formas de energía mecánica, cinética y potencial que tienen lugar en diferentes puntos del movimiento en un sistema mecánico, como caída libre, montaña rusa y péndulo. La pregunta que elaboramos está asociada a un contexto, en este caso es una montaña rusa o de un parque de diversiones. La pregunta dice, imagina que estás en un parque de diversiones y decides subirte a una montaña rusa emocionante. Durante el recorrido, ¿en qué puntos del movimiento de la montaña rusa podrías identificar las formas de energía mecánica, cinética y potencial? Aquí podemos ver que la opción correcta es la B. El estudiante en este caso tiene 5 opciones correctas posibles y algunas de ellas pueden crear confusión en el estudiante. Sin embargo, de esta manera podemos ver que el estudiante está teniendo o el docente puede evidenciar que el aprendizaje sí se está dando de la mejor manera. Muchas gracias, ya eso sería todo.